Este momento yo les voy a dar la bienvenida a Gerardo Fernández, diputado mexicano, y a Damián Alegría, diputado por El Salvador. Con ellos vamos a conversar y vamos a entablar este conversatorio, que más que una entrevista es informarle a la comunidad mundial, a la ecuatoriana principalmente, qué es lo que está ocurriendo luego de la visita que han hecho a nuestro querido vicepresidente constitucional de la República, porque ni siquiera lo notificaron para decirle, señor, usted ya no es el vicepresidente. Pusieron a dedo a una señora que hoy también está envuelta en otros actos y van a poner a otros saltándose la Constitución. Lamentablemente así es. A otro o a otra, quizás de derecha. No sabemos qué pase. Buenas tardes, un abrazo. Gracias por ayudarnos. Estaba Antonio Cañarte, entiendo que tenía que hacer el intro, mi querido Antonio, para que usted nos relate antes de entrar yo con las preguntas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en Ecuador y en el mundo. Agradeciendo aquí en la oficina directamente desde el Parlamento Andino en la ciudad de Quito, en la capital de la República del Ecuador. Estamos justamente haciendo esta entrevista en vivo, don Richard Macías, con el diputado Gerardo Fernández, diputado federal de la hermana República de México, y con el diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Damián Alegría. Justamente hemos iniciado esta transmisión, estimados amigos, disculpando el escenario en este momento. Estamos con una unidad móvil que nos está haciendo de plataforma a través del canal de televisión Hechos Ecuador, el canal del pueblo, y también a través de la plataforma de Guerreros Digitales y más de 14 medios a nivel mundial que están en sintonía en este momento. Y muchas gracias, don Richard Macías. Le estamos dando el paso en estudios centrales allá en la bella ciudad de Chone, en la provincia de Manabí. Adelante, Richard Macías, nos estamos comunicando, y adelante con el desarrollo de la entrevista. Un abrazo, gracias Toño por ayudarnos a ver si vuelve a mover las cámaras. Parece que algún problema tenemos. Gracias, hasta ahí sí, ahí como estamos, perfecto, magnífico. Y quiero empezar con nuestro querido diputado mexicano. Gracias, un abrazo fervoroso de los ecuatorianos, agradecidos por estar pendientes de lo que pasa en Ecuador, a los dos, porque es importante que ustedes le digan la verdad al pueblo ecuatoriano, al pueblo latinoamericano y al mundo. Con usted, mi querido diputado Fernández, ¿qué fue lo que encontró? ¿Qué es lo que ha encontrado en el país? Fernández Noroña, no hemos tenido oportunidad. Yo hace mucho que no venía a Ecuador. Llegamos juntos a las 2 de la mañana en un vuelo de San Salvador, y la verdad es que no he tenido oportunidad de ver cuál es la situación, pero sí platicamos largo con Jorge Glass. Se portó bien el Ministerio de Justicia, también las cosas como son, no tuvimos ninguna presión de tiempo. Está lúcido, está muy comprometido, nos platicó de todos los logros que se hicieron durante el gobierno de Correa, donde él jugó un papel muy importante, no solo esto que tú comentabas de las 8 hidroeléctricas, sino cómo revirtió en favor del pueblo el tema del petróleo, de la energía eléctrica, la construcción de carreteras, la conectividad, llevando el internet prácticamente a todo el territorio ecuatoriano. No se robó ni un dólar partido por la mitad, hombre. O sea, es un hombre honorable. Y me llamó mucho la atención que comentó que las 2 sentencias, sin que termine todavía el proceso, lleva 1 año, 4 meses en prisión sin que sea sentenciado en firme, no son por corrupción, como han hecho un linchamiento mediático y como cree el pueblo y la opinión pública ecuatoriana, sino, vamos, no ha terminado el juicio, pero las sentencias previas que tienen no son por corrupción, son por asociación ilícita, que es un delito claramente político, que es un delito pues, que con cualquier patraña te pueden decir que tienes una asociación ilícita. Es una acusación que acredita que es una persecución y no verdaderamente un combate a la corrupción, porque además el amor y el dinero se notan, hombre. Si se hubiera robado la cantidad de millones de dólares que dicen que se llevó,
pues ¿dónde están? Si ni siquiera tiene un bien propio, nos estaba platicando que tiene un departamento hipotecado que está con dificultades, porque además fueron tan canallas que presionaron para que despidieran a su mujer también del empleo que tenía. Entonces ellos están pasando por una situación económica muy difícil, por una persecución enorme. Él tiene más problemas de salud y lo llevan a un centro penitenciario, que no lo habíamos comentado, pero mira, son muy, es muy indigno el trato a los visitantes, buscan lastimar tu dignidad, tienen aparatos para no ponerte un dedo encima, que pueden perfectamente verificar que no lleves tú ninguna cosa, te ven todo lo que traes, hasta los huesos, ¿no? Y de todos te tocan como 4 o 5 veces antes del ingreso, o sea, es una cosa abusiva, incorrecta, que busca doblegar, que busca imponer a quienes visitan, al vicepresidente y a todos los que van a ese penal, por cierto, condiciones absolutamente abusivas y arbitrarias, ¿no? De cualquier manera, lo vimos bien, lo vimos muy claro, muy decidido a mantenerse en la lucha, no doblegarse, y bueno, pues eso nos parece importante, ¿no? Ahora, es tan importante lo que ustedes han podido verificar, que yo quisiera mirar un poco el estado de salud de Jorge. Damián, yo no sé cuál de los dos estuvo, ¿no? Damián, es importante, o los dos estuvieron. Damián, es importante que la ciudadanía sepa el estado de salud de Jorge, porque son 45 días de huelga de hambre, y 45 días prácticamente se vuelve intolerable estar sin comer, pero por sobre todo, me decía un médico al que le consultaba, que desde los 45 días cualquier enfermedad que tengan se vuelve irreversible, es decir, incurable. Damián, gracias, un abrazo. Para mí ha sido una sorpresa, y lo compartimos con Gerardo, de cómo lo encontramos lleno de ánimo, tiene una apariencia muy buena a pesar de la huelga de hambre, pero nosotros veníamos imaginando que lo íbamos a encontrar en una condición, digamos, más deplorable, más terrible, pero no ha sido el caso. Así que nos alegra mucho haberlo encontrado muy conversador, muy lúcido sobre lo que está pasando en el país y con un estado de ánimo muy alto. Por supuesto, las condiciones de salud son preocupantes. Él está tomando un tipo de suero también que le está ayudando para no deteriorarse tanto, pero pudimos ver también cuando llegó el personal del centro penal a ofrecerle comida, y él rechazó la comida, que era un rito que nos dijeron que lo hacían todos los días a manera de provocación, pero él, sí, todos los días, 3 veces al día, esa provocación de ofrecerle comida, pero él muy firme en su convicción, en su decisión de mantenerse en la huelga de hambre, pero digamos, lúcido. Lo vimos con un montón de libros, con su computadora, y bueno, la discusión en parte fue acerca de ciertos libros interesantes, ¿verdad? Que algunos de ellos ya los había leído él, y hicimos una serie de reflexiones sobre el tema de literatura, y especialmente de cómo en algunos lugares del mundo algunos luchadores por la democracia y por la justicia atraviesan capítulos difíciles en sus vidas, pero que también son una forma de mostrar la altura del ser humano, la capacidad para enfrentarse y superar esos grandes obstáculos a los que la derecha quiere someter a los líderes sociales, a los luchadores sociales. No hay duda de que Jorge Glass es uno de esos luchadores sociales que muestran su convicción, su fortaleza, su convencimiento de la causa por la cual está luchando. Y bueno, verlo también estudiando, trabajando en su computadora, para nosotros fue también una sorpresa, porque a veces la idea de que estás en una huelga de hambre no la asocias con eso, pero él está muy activo, espiritual y diría yo intelectualmente, está muy, muy atento a todo lo que está pasando, a pesar de que tienen un grado grande de aislamiento sobre la situación del país y del mundo, pero
él está muy, digamos, activo en todo eso. Sí le preocupa y nos contó de cómo lo habían llevado a ese centro penal de manera caprichosa y se había encontrado con una celda en la que no había agua. En ese lugar, el agua no tiene todos los requerimientos de ser un agua potable, un agua limpia, y tiene 3 horas al día nada más agua, y eso era peor cuando llegó. Él lo que pasa es que estaba peleando para que le den condiciones básicas y ha ido logrando que tener esas posibilidades, pero nos contó también de que allí campea la tuberculosis en ese centro penal. Eso habla muy mal del nivel de atención que tiene el Estado a este tipo de lugares, de prisiones. Y no hay un equipo médico que esté monitoreando permanentemente el estado de salud de Jorge Glass. Es una cosa que nos preocupa mucho. Con el agravante de que él tiene una enfermedad, que toma un medicamento que le disminuye las defensas y que cualquier infección de este tipo para él, sin la huelga de hambre, puede ser mortal. Con la huelga de hambre peor, porque no tiene defensas. Aunque lo vimos muy bien, nos comentaba de la crisis que apenas el domingo había tenido, que fue una crisis severísima con diarrea y vómito, y que lo puso en una situación dramática y que no quiso ir al hospital porque la vez anterior que fue al hospital el gobierno engañó ofreciéndole una solución que además ni siquiera es su libertad, solo regresar al penal estaba en mejores condiciones para que su familia lo visitara. Primero, porque estaba aquí en Quito. Segundo, porque las medidas del trato a quien lo visita no son humillantes, como si es el caso del penal de alta seguridad donde se encuentra ahora. Y tercero, por el problema de la propia enfermedad y lo vulnerable que es al estar tomando este medicamento a enfermedades infecciosas. Entonces, estos datos nos los dio, lo manifiesta con preocupación. O sea, es como dual, porque por un lado, él decía, pues acá está la huelga de hambre. Como él está decidido a que no lo dobleguen, está en un estado de ánimo, de fuerza, de voluntad, pero por ejemplo dice, tiene que estar 23 horas en esa celda, no puede salir de ella, solo puede salir 1 hora al día. Y le prohíben hablar con la gente. No debe hablar con nadie. Y ni siquiera está saliendo la hora a caminar, porque no tiene fuerza para hacerlo, después de tantos días en huelga de hambre. Entonces, no, sí está en una situación delicada de salud. Y la visita al hospital, Gerardo, que nos contó que simplemente fue un trámite formal, porque ni siquiera habían terminado cuando le dijeron que por orden superior tenía que regresar. O sea, no fue una visita médica completa con el requerimiento básico del tiempo de poder examinar detenidamente qué es lo que estaba pasando. Así que más bien es una farsa, tratando de cubrir posiblemente el gobierno de que está haciendo lo debido, pero no es cierto. Hay una retaliación, una actitud de venganza contra Jorge Glass, poniéndolo en las peores condiciones, que aún, como decía Gerardo, sin huelga de hambre por ese medicamento, esa enfermedad que tiene, es vulnerable, pero la huelga de hambre lo pone en peores condiciones. Aún así, nos sorprendió encontrar a un gigante con una convicción de acero, que es lo que yo podría destacar de Jorge, con una visión muy concreta de lo que se tiene que hacer en el país. Él está preocupado del Estado de Derecho en el país, porque dice que todas las instituciones están funcionando de manera temporal con miembros de esos organismos que no han sido elegidos debidamente por el órgano que le compete hacer la elección, y están haciendo un mal trabajo, un fiscal que además simplemente es como temporal, provisional, un consejo de participación ciudadana que no está elegido debidamente, y así una serie de organismos que en su globalidad significa que el Estado de Derecho en el país está vulnerado, deteriorado, y en esa condición en la que los poderes fácticos pueden hacer cualquier cosa, y eso es lo que uno percibe. Hay una intención de revertir todas aquellas buenas obras que hizo Jorge Glass y Rafael Correa en su tiempo, y ahora quieren borrar todo eso, por supuesto con la idea de privatizar de manera generalizada todos los bienes del país, para beneficio de una argolla dorada pequeña, pues, y no para beneficio de las mayorías. Esa es la principal preocupación de Jorge Glass, y ahí vemos pues a un hombre que, a pesar de todos sus problemas, no está preocupado de él,
está preocupado y sigue preocupado del pueblo. Gerardo y Damián, yo quiero algo más todavía sobre lo que ustedes estuvieron allí. Se están vulnerando los derechos de Jorge, se están vulnerando los derechos no solo de Jorge, sino de muchos presos que hay en ese centro de detención. Y frente a todo esto, ¿qué tiene que hacer la comunidad latinoamericana? Ustedes que son diputados, el uno de México y el otro de El Salvador, un tanto como para comenzar a unir las naciones de habla hispana y comenzar a protestar por esto, porque vulnerar los derechos humanos es una situación gravísima para el ser mismo en sí. Es decir, con la política neoliberal se está deshumanizando a toda persona que se puede mirar y a la que se le puede extender la mano. Probablemente hay algunos inocentes como Jorge sentenciado que están pasando lo peor. ¿Qué percibieron ustedes de esto, Gerardo y Damián? Los penales tienen siempre esa situación y habrá quien diga que son delincuentes y que no merecen ningún derecho y ningún trato humano. Y todo ser humano merece ser respetado en su dignidad. Pero yo diría más que aún cuando no han sido condenados, Gerardo. Sí, además, pero yo diría que el tema no es ese. Yo diría que el tema es que no ha habido un debido proceso. O sea, que se le han inventado. A ver, cuando yo dije, lo que pasa es que lo dije muy rápido, pero yo te digo, todos los medios y el pueblo de Ecuador en general piensa que Jorge Glass está en la cárcel por corrupto. Así es. Es así, ¿no? Eso es lo que han hecho ver los medios. Bueno, pues eso no es el juicio que se le hizo. Así es. Él está ahí por asociación ilícita, que es un delito político, de persecución política. O sea, son unos farsantes, están mintiendo descaradamente a la gente, al pueblo, engañando, tergiversando, manipulando la información, porque lo que hay ahí es una venganza política. Entonces, fíjate, Jorge Glass pide regresar al penal donde estaba. Deben liberarlo, hombre. El proceso está viciado, han mentido, no han encontrado una sola prueba de corrupción ni la encontrarán porque es falso. Hay cientos de expedientes abiertos contra muchos otros compañeros y compañeras que acompañaron en el gobierno a Rafael Correa, porque lo que quieren es quitarse a todo mundo encima para hacer, como lo comentaba diputado Alegría, todo el proceso de privatización, revertir todo lo que se hizo en favor del pueblo de Ecuador. Y ahí el primero que tiene que levantar la voz es el pueblo de Ecuador. Son los diputados del movimiento aquí en la Asamblea, aunque sean un puñado, se tienen que poner el corazón en su lugar y decir, ya van 45 días, ya van 46, ya van 47, que el vicepresidente Jorge Glass es una simulación, no hay corte constitucional, no hay Contraloría, el poder ciudadano es provisional, todo es provisional, se está violentando el Estado de Derecho. Es aquí donde se debe dar la lucha y nosotros podemos ser solidarios, no al revés. No va a ser de fuera que venga la ayuda, es aquí donde se debe dar la batalla, se debe reconstruir el poder popular, se debe articular la movilización, se debe retomar la iniciativa política y se debe perder el miedo, porque no puedes hacer un proceso de transformación si tienes miedo a perder el empleo, si tienes miedo a perder la libertad y si tienes miedo a perder la vida. Tú tienes que jugártela para que esas cosas se transformen, y aquí habían avanzado mucho y van a ir a un proceso de represión mayor, de persecución, de asesinatos, de desapariciones, van a una pesadilla si no detienen a este gobierno que decidió darle la espalda al pueblo, a pesar de que fue apoyado por el movimiento encabezado por el expresidente Correa. Pero tú hacías una pregunta, ¿qué debe hacer el movimiento, digamos, popular, la solidaridad? Así es. Y en general todas las organizaciones y partidos políticos a lo largo y ancho de América Latina y del mundo. Nosotros nos vamos con el compromiso de tratar de movilizar muchos de estos resortes en partidos, en organizaciones, en instancias que tienen que velar por los derechos humanos. Yo soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de mi país y llevo el compromiso también de movilizar este tema, tratar de incidir en toda la medida de lo posible en organismos internacionales para que le pongan atención al caso de Jorge Glass. No es posible que todo mundo se haga el indiferente ante un caso tan grave como el de Jorge Glass. Todos tenemos la obligación de hacer algo. El pueblo de Ecuador debe hacer lo que le corresponde, pero también la comunidad internacional, y en eso pues nos sentimos
que podemos hacer alguna contribución importante. Yo voy a una reunión del Foro de Sao Paulo mañana. Ya. Ahí voy a llevar la información, pero quise ser muy enérgico en mi planteamiento, porque no viene de fuera la ayuda, no viene, de fuera viene la solidaridad, la lucha fundamental es del pueblo ecuatoriano, le corresponde a cada uno de nosotros, o sea, es la autodeterminación de los pueblos, la soberanía la que nosotros debemos defender, y deben ser nuestros pueblos los que deben hacer esos procesos de transformación, y aquí le toca a lo que deben rearticularse el movimiento que se generó en torno al expresidente Correa, debe unificarse, debe volver a la base, debe hacer todo el trabajo de levantar la cabeza para enfrentar a este gobierno que ha dado la espalda. Yo quiero abundar más sobre una idea que he planteado, Gerardo, en el sentido de que algunos posiblemente piensen que si dejan pasar este momento todo se va a mejorar, y no es cierto. Cuando los pueblos no quieren dar la batalla, los regímenes opresores se ensañan más. Así que lo que le corresponde al pueblo ecuatoriano en este momento es resistir, pero también tratar de superar este momento demostrando su fuerza y su compromiso con la democracia. Esto que está pasando con Jorge Glass es una violación, no solamente a su derecho humano, a los derechos humanos de la población en general, sino que es también un crimen contra la democracia en Ecuador. Y lo que le está pasando al vicepresidente Jorge Glass le va a pasar a cualquiera. No solo a los destacados del movimiento, pues si están persiguiendo a Rafael Correa, no tiene medida este gobierno, pero al ciudadano de a pie también le va a pasar. Va a volver esta injusticia de detener a quien esté en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y lo van a mandar a la cárcel, como ha pasado en nuestros países por décadas, que las cárceles están llenas de gente inocente y los verdaderos criminales gobiernan los países. Yo les decía que aquí en Ecuador están en el mundo al revés, como en muchos lugares. Jorge Glass, que debería estar en la presidencia, está en la cárcel, y Lenín Moreno, que debería estar en la cárcel, está en la presidencia. Qué bárbaro. Así es, Gerardo, y así es, Damián. Es más, yo no sé si ustedes pueden abundar en algo que es importante. Vea, Lula está preso por una supuesta casa, un supuesto departamento que le regalaron, que nunca recibió. Es esto que le están haciendo paso a todos los líderes progresistas. En Colombia asesinan muchísimo a los líderes sociales y precisamente los asesinan los grupos de derecha y la narcopolítica, que es gravísima, una situación demasiado grave en el mundo y en América Latina, pero por sobre todo como que se ha agrupado en esta parte de entre Centro y Sudamérica. ¿Hasta dónde puede llegar los parlamentarios, los diputados del mundo a unir una gran fuerza para combatir también a esta gente, al imperialismo? Porque definitivamente ahí está metido FBI, CIA y un sinnúmero de elementos que persiguen, ya no como lo hacían antes, como cuando asesinaron a Allende o asesinaron a Roldós, que le ponían bombas en los vehículos que se iban, sino a través de la muerte mediática. Es decir, el lawfare y los medios se dedican a asesinar mediáticamente a los líderes progresistas. Gerardo y Damián, a ver si me abundan en este tema para que la gente despierte un poco, porque hay, como decía Rafael, muchos florindos, muchos florindos, haciendo alusión a doña Florinda en el Chavo del Ocho, muchos florindos que se creen ricos y que ya piensan que lo tienen todo y realmente no saben que le están sirviendo a un amo que lo único que les da es patadas sobre patadas. Adelante, Gerardo y Damián. Está un proceso de persecución, le llaman judicialización, que ha sido usado de siempre contra luchadores sociales y políticos de izquierda. Siempre nos han inventado delitos, han prefabricado pruebas, han enviado a la cárcel inocentemente porque no quieren reconocer que uno es preso político. Y ahora lo están haciendo con gente que llegó a encabezar los gobiernos de su país, como es el caso de Correa, como lo quieren hacer con Cristina Fernández en Argentina. Por otro lado está el golpe de Estado a la antigüita. Bueno, no a la antigüita, porque hicieron una farsa de elección en Honduras y pusieron otra vez a quien estaba en la presidencia. Entonces va de todo. En Paraguay a Lugo lo tiraron con un golpe legislativo, como fue el caso con Dilma
Rousseff en Brasil. Entonces van combinando las cosas y sí es cierto que nosotros debemos demostrar que es una estrategia, que hay hipocresía, que si de verdad se quiere respetar el Estado de Derecho, estas cosas no se deben tolerar. A Venezuela la tienen bloqueada económicamente, acosada y acusado de dictador al presidente Maduro, y aquí puede no existir ninguna instancia de los poderes de la República y nadie molesta a Lenin Moreno, ni nadie hace una crítica de lo que está pasando en Ecuador. Es la hipocresía clásica de la derecha, eso al margen de que pueda haber sectores despolitizados de la población, que más que pelearnos con ellos hay que ir a convencerlos, hay que ir a ganarlos nuevamente, hay que ir a incorporarlos al proceso de cambio, no desesperarlos, no subestimar a nuestro pueblo, porque en realidad ahí está la fuerza fundamental, son nuestros pueblos los actores de su destino. Yo por eso también pienso que es importante, muy atinado, llamar a todo este proceso de destrucción del desprestigio político, pero también la muerte de muchos dirigentes, el Plan Cóndor II, para recordar aquel gran plan que hicieron las dictaduras en su momento, en los años 70, para asesinar a una gran cantidad de personajes notorios de los gobiernos progresistas de aquel momento. Ahora lo están tratando de hacer también, tratando de eliminarlos políticamente, de destruirlos políticamente. Por eso es que nosotros tenemos, sin descartar la muerte física, pues eso por supuesto. Está ocurriendo con Jorge Glass, es que lo están empujando para ahí. Por eso nosotros le dijimos a Jorge, es importante que vos te mantengas al frente de la lucha, sos un hombre que ha demostrado que puede darle más a su país y a América Latina y al mundo, así que nuestra esperanza es que sigan adelante y por eso esa connotación de Plan Cóndor II que establece la idea de que hay una campaña para eliminar a todos estos líderes que tienen gran aprobación social como Lula, como Cristina y como Nicolás Maduro, Hugo Chávez en su momento y ahora pues con Jorge Glass y Rafael Correa. Increíble. Gerardo y Damián, debe de desistir de la huelga de hambre, Jorge. No lo ha podido hacer cambiar ni siquiera la mamá porque es un hombre de convicción y nos está dando un ejemplo a todos los revolucionarios de que los hombres que no han cometido un delito se mantienen con esa actitud, que me parece un ejemplo. Yo creo que yo como revolucionario tal vez no me sometería a una huelga de hambre porque es muy difícil saber que me voy a morir, pero que voy a demostrarle al mundo que soy inocente, que lo único que puedo hacer para decirle al mundo, miren, yo soy inocente, prefiero morir antes que seguir o antes que pedir de rodillas que me den la libertad. Y esto es una lección para casi la mayoría de los revolucionarios. Yo sé que ustedes tienen otros compromisos y yo quisiera un mensaje a la comunidad latinoamericana y un mensaje para nuestro querido Ecuador, que hoy está atravesando una de las peores crisis políticas. Yo creo que ni en las dictaduras militares se han dado tantos vejámenes a los ciudadanos y a los líderes progresistas como se están dando en este gobierno. Fíjate que nos comentó Jorge Glass, pues que él ama la vida, que él no se quiere morir, pues quién se va a querer morir, nadie nos queremos morir. Quiere estar con su familia, quiere estar, por claro, supuesto, con su familia y claro, sirviendo a su país, sí, pero que no tiene otro recurso que la huelga de hambre, que es la única manera que ha encontrado para llamar la atención del atropello, de la injusticia, de la prepotencia, de la canallada a la que lo han sometido, y que él está convencido de salir bien librado de esta batalla, pero claro, está determinado a seguirla hasta sus últimas consecuencias. Nosotros no éramos quien para irle a decir que hiciera una valoración diferente. Yo lo único que le dije es que como revolucionario, pues la primera obligación que tiene un revolucionario es mantenerse vivo para estar en la lucha y en la victoria, alcanzar el objetivo, pero sería incorrecto presionarlo para que levantara la huelga de hambre. Yo entiendo a su madre, entiendo a su esposa, pero no puedes pedirle algo así al compañero cuando está siendo sometido a una serie de atropellos y está tratando de pegarle
en lo más valioso que tiene, que es su honestidad, que es su dignidad, que es su compromiso de servicio con el pueblo ecuatoriano. Así es que él está dando una batalla muy importante y más que pedirle que desista, lo que deberíamos hacer es llamar la atención de que lleva 46 días en huelga de hambre. Yo creo que los parlamentarios que se coordinan con el expresidente Correa deberían en cada sesión decir, debatir, insistir, denunciar, presionar al presidente Lenín Moreno, porque está cometiendo un acto de villanía en contra de un compañero que se ha destacado por su servicio al pueblo de Ecuador. Y si algo le pasa a Jorge Glass, Lenín Moreno es responsable de lo que le suceda. De eso ¿Un crimen de Estado, Gerardo y Damián? ¿Un crimen de Estado? Sí, es un crimen. Así es, por supuesto. Eso sería, que esperemos no se dé, pero eso sería. Eso es lo que están urdiendo ellos, pero debemos hacer más para tratar de que eso no ocurra, deteniendo a los que están queriendo hacer este crimen, concientizando más al pueblo para que se levante y se active. El pueblo tiene una fuerza enorme que puede poner en juego en este momento y, por supuesto, toda la solidaridad alrededor de este tema. Un abrazo, gracias Gerardo y Damián. Si tienen algo que abundar, estamos siempre a la orden. Este es el medio de comunicación de ustedes. Un abrazo muy fuerte a la hermana República del Salvador y a nuestro querido México. A lo mero, un abrazo. Gracias. Un abrazo.